Luego de que en la última semana se tomen decisiones judiciales que denotan un abuso de acciones constitucionales como el habeas corpus, el Consejo de la Judicatura anunció sanciones para 2 jueces. La primera sancionada se trata de la jueza de Manglar Alto, Erika Muriel, quien otorgó este beneficio al ciudadano holandés Boxy N. La Judicatura anunció que esta es una medida preventiva de suspensión por 90 días, ya que el hombre de 55 años tenía notificación roja por parte de la Interpol por ser requerido por la justicia de Países Bajos. Otro sancionado por la Judicatura es Pedro Moreira, juez de garantías penitenciarias, quien concedió el habeas corpus a Junior Roldán, alias JR. El magistrado otorgó la medida parcial, pero luego resolvió acoger el pedido del cabecilla de los choneros, que finalmente fue trasladado a su domicilio en el Cantón El Triunfo. En este caso, la Judicatura resolvió terminar el nombramiento temporal, decisión que no limita a la Corte de Justicia del Guaya a sustanciar una denuncia disciplinaria. Las disposiciones se anuncian horas después del diálogo que mantuvieron Saquicela, el titular de la Judicatura Fausto Murillo y la fiscal general del Estado Diana Salazar, con el presidente Guillermo Lasso, para revisar el uso excesivo de este recurso. El imperativo de que se restituya al Consejo de la Judicatura la potestad de actuar de oficio, es decir, iniciar sumarios de oficio cuando se presenten las infracciones, especialmente las de negligencia manifiesta, que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia, sin esperar una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios. Solo así se puede combatir directamente los actos de corrupción y el sesgo jurídico que hoy por hoy está viendo el país en algunos casos concretos. Por otro lado, la Judicatura también investiga al magistrado Moscoso, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glass, lo que le permitió recuperar su libertad y abandonar la cárcel de la Tacunga. Solicitar la delimitación del recurso habeas corpus fue una de las decisiones tomadas el domingo, luego del diálogo entre el jefe de Estado Guillermo Lasso, el titular del Consejo de la Judicatura, la fiscal Diana Salazar y el presidente de la Corte Nacional de Justicia. La Corte Constitucional del Ecuador debería revisar algunas decisiones que se han adoptado, en concreto sobre la acción de habeas corpus. Es una institución importante para la garantía de los derechos, así es, pero penosamente esta institución está siendo abusada. Como resultado del diálogo con el señor presidente de la República, dirigir un pedido a la Corte Constitucional en términos muy concretos que les hago saber al país. Que si bien el habeas corpus, decíamos, es una institución importante, pero no puede ser pervertida en instrumento para la impunidad del narcotráfico, no puede ser usada para la impunidad de la corrupción y el crimen organizado. La liberación del ex vicepresidente Jorge Glass junto a la de un holandés requerido por Países Bajos por narcotráfico son tan solo unos ejemplos en donde el recurso habeas corpus ha sido utilizado. Por su parte, el titular del Consejo de la Judicatura solicitó que a este consejo se le restituya la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. Que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia, sin esperar una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios. De igual forma, el titular de la Judicatura hizo un llamado a los jueces de cortes superiores. Ejerzan su potestad disciplinaria en el campo que les corresponde, es decir, la facultad correctiva que tiene un juez superior frente a la actuación de un juez inferior. En el encuentro, que duró 5 horas y que se realizó luego de que se presenciaran decisiones judiciales que causaron malestar ciudadano, el presidente Lasso junto al presidente de la Corte Nacional de Justicia concordaron en velar por la seguridad ciudadana y combatir la corrupción. Desde la función ejecutiva se adjudicará todos los recursos necesarios para apoyar a la función judicial en la lucha por la seguridad ciudadana. Estamos dispuestos siempre a luchar contra la corrupción, incluso casa adentro, porque si hay actos irregulares de juezas y jueces, nosotros vamos a denunciar y a pedir las sanciones correspondientes. Toda autoridad pública debe cumplir las responsabilidades propias de su competencia previstas en la Constitución y la ley.
y aplicar el ordenamiento jurídico vigente para la protección del Estado de Derecho. A la Corte Constitucional potencialmente llegan las decisiones de todos los poderes públicos para su juzgamiento. En consecuencia, las juezas y jueces de la Corte no podemos actuar como juez y parte en el debate público. Debemos ser prudentes para preservar nuestra independencia e imparcialidad. El país debe tener la certeza de que la Corte Constitucional continuará defendiendo la Constitución y se mantendrá independiente, mas no indiferente. Para este martes a las 17 horas ha sido convocada una nueva sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, pero entre los puntos del orden del día no ha sido considerada la creación de la comisión multipartidista para que investigue a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Esas medidas cautelares disponen claramente de que el Pleno de la Asamblea Nacional no puede conocer, tratar y resolver la conformación de la Comisión Pluripartidista ad hoc para la posible destitución de las autoridades de la Asamblea Nacional. Quien presentó la denuncia en contra de Llori, Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, señala que no hay ningún impedimento para que, al ser una nueva sesión, se incluya un cambio del orden del día para tratar la creación de la comisión. Si alguien les quisiera dar algún valor jurídico a esas medidas cautelares, las mismas se quedaron sin efecto el momento en el que el asambleísta Jardín desistió de tratar su cambio del orden del día. Marcela Holguín de UNES ya ha ingresado su cambio en el orden del día. Y en el caso de que así lo hicieran, pues obviamente se puede incurrir en un delito penal. Y si no se permitiera concretar la creación de la comisión en el Pleno de la Asamblea de este martes, aún queda la autoconvocatoria. Ahora ya tengo entendido que ya no somos 89, ahora superamos los 92. Ahí vamos a ver cuál va a ser el accionar de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Pueden tenerlos, pero siguen vigentes las medidas cautelares. Y quienes firmasen eso también podrían incurrir en un delito penal. Por otro lado, se conoció en los últimos días que Rafael Lucero, jefe de bancada de Pachacutic, se habría reunido con el expresidente Rafael Correa en México para tratar temas legislativos, dice Lucero, específicamente la creación de una comisión de la verdad. Esto le ha traído consecuencias dentro de su organización política y ya no será coordinador. Sí, lo hice a título personal, no he puesto en conocimiento de la bancada, lo asumo, y si es que decisión de Pachacuti y de los compañeros asambleístas es nombrar otro jefe de bancada, yo voy a ser muy respetuoso de esa decisión. Los diálogos no deberíamos satanizar. Los diálogos, si hay algún tipo de duda, se lo puede dar. Es como entre asambleístas de diferentes bancadas. Entre otras decisiones que atañen a Pachacutic, también se definió que los autocalificados rebeldes vuelvan a ser parte de la bancada. Que se vayan las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, dicen los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores en una rueda de prensa en la cual ratificaron la convocatoria a la movilización nacional del 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Ángel Sánchez, presidente de esta organización, expresó su profundo descontento ante las acciones del gobierno del presidente Lasso. Va a cumplir ya un año en ejercicio, un año en donde no vemos ni política laboral, ni política social, ni política económica, peor aún política de salud, en donde se han ido sumando factores negativos que afectan la economía del pueblo y que hoy por hoy está pagando el peso de una crisis económica, social, como nunca antes ha tenido nuestro país. Según el dirigente, defenderán la propuesta de que exista un solo código orgánico de trabajo. Nosotros no vamos a aceptar ni precarización laboral, peor aún, retroceso en derechos. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas con la familia. Hoy se pretende vulnerar todos esos derechos, compañeros. El dirigente José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores, critica la forma de actuar del legislativo al momento de aprobar leyes y el accionar del Poder Ejecutivo. De cumplirse el 24 de mayo de gobierno del presidente Lasso, existe una crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero evidentemente que esa crisis política no se enmarca en resolver
las principales necesidades que hoy exigen los trabajadores y los pueblos. Entre los grupos sindicalistas que se manifestaron en la rueda de prensa también estuvo la Unión Nacional de Educadores, gremio parte del FUD, representado por su presidenta Isabel Vargas, quien exige la equiparación salarial. Vamos a ir a las plazas y a las calles junto con la clase obrera. Además de reclamar por una percibida ineficiencia del Estado, lo acusan también de corrupción. Puede ser posible que se normalice la corrupción. No puede ser posible que personas sentenciadas salgan en libertad con el habeas corpus. El pueblo ecuatoriano está cansado. Si no son capaces de gobernar, entonces que se vayan todos. Los planes para la movilización son a escala nacional. El 1 de mayo, Día del Trabajador, se reunirán en los exteriores de la caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito, desplazándose por la capital hasta llegar a la Plaza de San Francisco.